Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su capacidad y, por ende, rendimiento en el manejo de casos jurídicos, preventivos o correctivos, vinculados de alguna manera con IA, con productos mercantiles comerciales de inteligencia artificial, es decir, con los productos de inteligencia artificial relacionados con la empresa mercantil comercial. Y aumentan su rendimiento porque cuando aplican lo aprendido, y entre más aplican lo aprendido, van logrando formas cada vez más simples de detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos, es decir, de lograr que el caso se maneje válidamente. Y por eso logran óptimamente soluciones jurídicas, por ende eficaces, contundentes, válidas, diligentes, a la medida de la forma en la cual los derechos y deberes procedan, apliquen en relación con el equipo de abogados y por ende a la medida de cada caso a su cargo, vinculado de alguna manera, relacionado de alguna forma con IA mercantil, comercial, con productos mercantiles, comerciales, de inteligencia artificial, es decir, productos empresariales, mercantiles, comerciales de IA. Y hoy explicaré el fundamento de la validez jurídica de la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y la validez jurídica consiste en la coincidencia, es la coincidencia, consiste en la coincidencia del ser del caso, de la forma del caso, con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican a la medida de él, según sus hechos y propiamente el todo de su hecho, el todo de su forma en la existencia, creado por el resultado de la unión de sus partes, de sus hechos. Esa es la validez jurídica, la coincidencia del ser con el deber ser jurídico, y por ende se trata de la armonización jurídica, de que cada parte y el todo del caso existan con base en la aplicación de los derechos y deberes según cómo apliquen en cada momento del caso y por ende en el todo del caso, es decir, según cómo los derechos y deberes se apliquen frente a cada persona existente en el caso, a la medida de cada momento y propiamente el todo del caso. Y las personas como son naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos, y jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones de los sectores público y privado, son quienes deben aclarar y aplicar ello, como frente a cada persona, frente a su ser, frente a su persona, proceden, aplican y por ende deben aplicar los derechos y deberes. Y si lo logran, si logran de alguna manera aplicar los derechos y deberes, existe el caso válido, es decir, que propiamente la validez jurídica es la forma del cumplimiento del derecho que existe según la forma en la cual cada persona en cada caso aplique, es decir, logra aplicar, por ende, de alguna manera, los derechos y deberes, según la forma en la cual cada persona en el caso aplique los derechos y deberes. Esa es la validez jurídica y por ende la validez jurídica incluye la eficacia jurídica, es decir, la existencia, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, por ende de todos los derechos y deberes, porque todo está conectado, entonces la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes, y por eso el cumplimiento del derecho solo existe cuando cada persona, en el caso, cumple con él, cumple con lo definido mediante el derecho a la medida de cada quien. Y esto se logra propiamente cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes, porque cuando aplica los derechos y deberes, esto incluye la forma en la cual los derechos y deberes deben ser aplicados por su persona en relación con las personas, las demás personas relacionadas con su persona, según cómo vaya existiendo y propiamente exista su persona, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente existe el caso, a la medida del caso. Esa es la forma de la eficacia jurídica, es decir, del ejercicio de la aplicación de los derechos y deberes. Y por ende, la validez jurídica a la vez incluye la seguridad jurídica, es la situación de certeza, es decir, la situación de la existencia y la certeza, la situación de certeza en relación con el cumplimiento del derecho, es decir, en relación con la existencia de alguna forma del cumplimiento del derecho, en relación con la existencia del cumplimiento del derecho, de la forma del cumplimiento del derecho, de alguna forma del cumplimiento del derecho. Es decir, es la claridad en relación con la validez jurídica. Y por eso seguridad jurídica no significa un control de cambios normativos, porque una norma solo es en relación con lo cual, es decir, es cualquier forma en relación con la cual
se aclaren elementos, es decir, partes y por ende el todo, las partes y el todo de los derechos y deberes. Es cualquier forma mediante la cual se aclaren partes y por ende se aclare el todo de los derechos y deberes, de la forma de los derechos y deberes, por ende de cada derecho y de cada deber. Y por eso no se trata de considerar que existen normas obsoletas y normas vigentes y por ende normas irrelevantes, sino de entender que todas las normas son importantes y la aplicación de los derechos y deberes existe cuando se aplican todas. Por eso el derecho es el todo de la norma, creado por el resultado de la unión de las normas que vayan existiendo y por ende el derecho aplica cada vez que se logre una nueva norma, es decir, una forma cada vez más simple de aplicación de los derechos y deberes al lograrse una claridad, una nueva claridad, un conocimiento, al obtenerse un conocimiento, un nuevo conocimiento en relación con algo de los derechos y deberes que por ende hace más fácil su aplicación. Es decir, una claridad sobre la libertad y por ende su límite. Por ejemplo, cuando existen normas en relación con el tratamiento de datos personales o no personales, esto es una forma más simple de lograr la libertad, porque precisamente se logra que el ejercicio de la libertad tenga en cuenta ello y por ende que se sea eficazmente libre. O en relación con el manejo de los sesgos. La diligencia, es decir, la forma de la aplicación de los derechos y deberes, existe cuando precisamente se manejan los sesgos de una manera válida, es decir, con base en la discrecionalidad válida, es decir, logrando alguna forma de actuar aplicando los derechos y deberes y no con base en la arbitrariedad, es decir, la actuación antijurídica, la actuación por fuera de los derechos y deberes, inaplicando los derechos y deberes, por ende propios por parte de quien los inaplica, por parte de la persona arbitraria y por ende haciendo inaplicables los derechos y deberes de los demás, es decir, las demás personas frente a la persona arbitraria son sus víctimas, son víctimas de ello. Y por ende la persona arbitraria es culpable, es una incumplidora del derecho, una inaplicadora de los derechos y deberes y deberá responder, debe responder según cómo exista la culpa, la forma del incumplimiento del derecho, es decir, de la inaplicación de los derechos y deberes a la medida del caso, vinculado de alguna forma con IA mercantil comercial. Entonces la validez jurídica en relación con el caso, vinculado de alguna manera, relacionado, ligado de alguna forma con la inteligencia artificial mercantil, existe cuando coincide con el deber ser jurídico, es decir, con su respectivo deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual debe existir jurídicamente el caso, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican y por ende deben ser aplicados, por ende por parte de cada persona y por ende por parte de cada ser humano existente en relación con él, existente en él, a la medida de él, a la medida del caso, es decir, a la medida de la forma del caso, según el caso, a la medida del caso. Y por eso, tanto a nivel preventivo como correctivo, tanto a nivel de casos preventivos como correctivos, vinculados con IA mercantil, debe existir validez jurídica para que exista la justicia, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes. A nivel preventivo, para que se logre que el caso exista válidamente, porque exista la aplicación, por ende, de alguna manera de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada persona y por ende, por parte de cada ser humano. Y así como consecuencia, es decir, como efecto de ello, exista la IA mercantil, el producto empresarial mercantil comercial, de una manera válida, válidamente, sea válido. Y a nivel correctivo, para manejar válidamente un conflicto que exista por un presunto incumplimiento del derecho en relación con una IA mercantil en un caso anterior a ello. Y así se logra lo justo, se aclara lo justo cuando cada persona existente en el caso correctivo aplica los derechos y deberes, es decir, se aclara si ha existido diligencia o culpa, cumplimiento o incumplimiento, aplicación o inaplicación de los derechos y deberes, inocencia o culpa. Es decir, si en el caso anterior la persona involucrada con el juzgamiento, la persona juzgada, ha actuado con base en lo procedente, actuó con base en lo procedente o con base en lo improcedente jurídicamente, y según sea lo que se aclara, según sea lo justo, se debe asumir la consecuencia de ello y se termina el conflicto. Entonces, la justicia correctiva consiste en la solución del conflicto y por ende de la manera más simple posible. Y por ende, entre más normas se logren, más simplicidad existe, pero esto no significa que deban existir normas para cualquier tema, porque lo que se debe conocer y aplicar es la forma de los derechos y deberes. Lo que debe conocerse y aplicarse es los derechos y deberes. Se deben conocer y aplicar los derechos y deberes. Entonces, precisamente es una complejidad innecesaria pretender que algo sea una norma cuando no lo sea porque no sea una forma
de simplificar la aplicación de los derechos y deberes, una forma de optimización jurídica, sino una forma de hacer inaplicable los derechos y deberes al aplicárselo definido mediante esa forma, es decir, según su contenido y por ende alcance, es decir, según su efecto, según su forma. Entonces, se trata de que el derecho avance, pero cuando se aclaran los derechos y deberes, eso es lo que se debe aclarar y aplicar. Por eso, el manejo válido de la IA mercantil consiste en conocer y aplicar los derechos y deberes en general, en abstracto, es decir, sin vincularse a un caso, por ende concreto, y en específico a la medida de cada caso, según las particularidades, por ende del caso, y por ende dentro de ellos, según el efecto jurídico, es decir, la naturaleza jurídica y el consecuente efecto jurídico que tenga la respectiva inteligencia artificial mercantil comercial involucrada. Esa es la forma de la validez jurídica en relación con la empresa mercantil. Entonces, ¿cómo lograr ello? Logrando que la empresa mercantil sea válida, exista válidamente y por ende logrando que a nivel interno y frente a sus relaciones con las demás personas exista válidamente. Y por eso es que existen distintos efectos jurídicos, distintos elementos que se deben atender, es decir, existe una multiplicidad de procedencia jurídica, de lo procedente jurídicamente, es decir, existen múltiples maneras de procedencia de los derechos y deberes, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la empresa mercantil, en cada caso, según cómo vaya existiendo y propiamente existe el caso. Por ejemplo, en lo relacionado con las relaciones vinculadas con las personas internas y según el caso externas, si es que existen, frente a la creación de la inteligencia artificial mercantil, de un producto mercantil comercial de IA, es decir, frente a la creación de su producto de IA, por ende mercantil, comercial, de naturaleza jurídica mercantil, comercial, es decir, basado en el ánimo de lucro válido como consecuencia de la existencia y en general atención de un producto mercantil comercial de IA válido. Ese es el lucro válido, el que se obtiene gracias a ello y por eso se da cuando en las relaciones jurídicas vinculadas con el producto existe validez jurídica y por ende como consecuencia es válido obtener un lucro porque se han satisfecho las necesidades por las cuales existen las relaciones jurídicas a nivel interno y externo en relación con la empresa, relacionadas de alguna forma con la empresa mercantil, comercial, es decir, porque en las relaciones jurídicas vinculadas con la empresa, en cada relación jurídica vinculada con la empresa, a nivel externo, frente a las otras empresas y a nivel interno, frente a las personas vinculadas con su existencia a nivel directo interno, ha existido, por ende, de alguna manera, los derechos y deberes se han aplicado, se han logrado aplicar, se han aplicado los derechos y deberes. Ha existido la aplicación, de alguna manera, de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada una de las personas vinculadas en el caso, incluida la persona de la empresa mercantil, incluida cada una de las personas, a cada una de las personas, incluidas las personas vinculadas internamente y externamente con su forma de existencia. Entonces, se trata de la empresa mercantil válida y como consecuencia la IA mercantil es válida y por eso se trata de que cada relación jurídica donde exista la empresa en relación con su inteligencia artificial exista válidamente a nivel preventivo correctivo, es decir, a nivel preventivo para lograr que el caso sea válido porque se basa en el cumplimiento por ende integral, total, permanente, absoluto, estable del derecho y como consecuencia la IA mercantil exista válidamente y a nivel correctivo, a la vez en cuanto a lo correctivo, para lograr justicia según exista la empresa mercantil con base en la diligencia o con base en la culpa y por ende según sea algo relacionado con su diligencia o con su culpa y dentro de ello según sea vinculada injustamente o justamente según lo procedente jurídicamente en un asunto correctivo y por ende según sea culpable o no será responsable de una u otra cosa, es decir, responsable del hecho de haber actuado diligentemente y por ende se debe reconocer ello en el caso y se la debe atender como empresa diligente, eso es lo justo. Y si existe de una manera culpable, si ha existido, si ha obrado culpablemente, si la empresa ha existido culpablemente, debe asumir la consecuencia de ello según como exista la respectiva culpa en relación con su IA mercantil. Y por eso cuando se vincula injustamente, tiene la condición jurídica, la forma jurídica, la naturaleza jurídica de víctima. Y por eso el equipo de abogados debe ser claro en la forma de la culpa y de la diligencia y de la culpa, de la inocencia y de la culpa, es decir, la forma de la procedencia
jurídica, es decir, la forma de los derechos y deberes a nivel preventivo y correctivo, para que de esa manera viabilice, ¿cierto?, la existencia de lo justo y haga que la empresa se base en lo justo y por ende, como consecuencia, se logre que la IA mercantil exista, siempre exista con base en lo justo, de una manera justa, justamente, con base en lo justo propiamente. Y por eso existen, como decía, múltiples formas de aplicación de los derechos y deberes según cada momento del caso y propiamente el todo de cada caso vinculado con la IA mercantil frente a su IA, frente a su inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la creación de la IA, la ideación, el diseño, es decir, la aplicación de la conclusión de la fase de ideación y el desarrollo y producción final, aplicando el diseño logrado, deben existir de una forma válida, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con ello, por ende, frente a cada persona vinculada con cada caso relacionado con ello, con las etapas y propiamente la forma de la creación vinculadas con la creación, cada caso vinculado con la creación del producto, de cada producto de IA mercantil comercial, del respectivo producto de IA mercantil comercial involucrado. Y a la vez, en cuanto a su interacción, los derechos y deberes se aplican según cómo deban aplicar frente a la empresa y por ende frente a las personas relacionadas con la empresa a la medida de cada caso. Y por eso, por ejemplo, en cuanto a las relaciones con el consumidor, debe atenderse a esta persona, a la persona jurídica del consumidor, o a la persona física, es decir, natural, es decir, como ser humano del consumidor, porque el consumidor puede tener una naturaleza jurídica como ser humano, es decir, como persona natural, como persona física, o como organización, es decir, como persona jurídica, es decir, moral, de los sectores público y privado, y según cómo exista, por ende, específicamente en cada caso, frente a la empresa mercantil debe atender a su persona válidamente y a la vez el consumidor debe atender válidamente a la persona de la empresa según cómo exista la empresa, a la medida del caso. Y por eso el equipo de trabajo debe tener un conocimiento, por ende, profesional de los derechos y deberes y aplicarlo, es decir, debe conocer y aplicar, por ende, profesionalmente los fundamentos del derecho para lograr manejar, por ende, válidamente los casos a su cargo. Y por eso, de una manera cada vez más simple, una vez conoce a nivel avanzado, a nivel profesional, con alto nivel jurídico, bajo un conocimiento de alto valor jurídico, los fundamentos del derecho, es capaz de manejar, es decir, de detectar y resolver de una manera cada vez más simple los casos jurídicos preventivos o correctivos a su cargo vinculados con IA mercantil comercial. Y por supuesto, para que esto quede claro, la validez jurídica no solo existe porque el equipo de abogados aclare ello, sino porque las empresas y en general las personas relacionadas con la empresa mercantil, en cada caso, vinculado con IA mercantil, apliquen la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen, es decir, deban ser aplicados por parte de cada persona. Es decir, cuando cada ser humano existente en el caso aplica los derechos y deberes, por ende, frente a su persona y por ende, frente a las demás personas. Entonces, el equipo de trabajo es diligente cuando aclara lo que debe aclarar, gracias a que aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, según cómo los debe aplicar y por ende, gracias a que de alguna forma lo logra, es decir, que la claridad que brinda el equipo de abogados, el conocimiento que brinda el equipo de abogados, se obtiene según la forma en la cual logre aplicar, según la forma en la cual aplique los derechos y deberes, según cómo los debe aplicar, según cómo le apliquen. Y por eso, esta es una de las etapas que debe lograr el equipo de abogados para ser diligente, la claridad. Pero a la vez debe aplicar esa claridad en lo que dependa de su persona como equipo de abogados y por ende en lo que dependa de cada miembro, a la medida de cómo exista cada persona de cada miembro del equipo de abogados. Entonces, por ejemplo, si debe actuar el equipo, por ende, a nivel proactivo, si debe actuar de alguna forma, lo debe lograr. Por ejemplo, formando una manera, ¿cierto?, de autorregulación válida frente al caso, es decir, una manera de armonizar el caso en lo relacionado con ello, con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican frente a las partes o el todo del caso, según lo que abarque la forma de autorregulación lograda. Es decir, el equipo de trabajo de abogados, el equipo de abogados debe lograr formas de autorregulación válidas en lo que dependa de su abogacía según el alcance de su ejercicio profesional a la medida del caso, es decir, según lo que esté a su cargo y por ende según lo que sea de su competencia, según lo que dependa de él, es decir, según lo que dependa de la forma en la cual, es decir, según la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con con el equipo,
Y así, por ejemplo, forma un contrato. Si es que existe una relación jurídica entre las partes, por ejemplo, entre la empresa y el consumidor, en relación con una IA mercantil, forma el contrato. Si es que todo depende del equipo de abogados, o forma lo que deba formar, y si el consumidor a su vez tiene un equipo de abogados, por ejemplo, cuando se trata de una organización, pues entre los dos deben formar el contrato, por ende, definitivo, el contrato. Se forma el contrato y propiamente el contrato se forma entre las partes, pero el criterio general de cómo debe existir el contrato y propiamente que materializa, que instrumentaliza, que aterriza ese criterio, es decir, la forma como tal del contrato es lograda por el equipo y son las partes, es decir, la empresa y el consumidor y por ende sus representantes a la medida del caso, su representante único por parte de la empresa y el representante único por parte del consumidor, según lo que existe, según la forma de representación que exista, son quienes otorgan el consentimiento aceptando el contrato o quienes continúan negociando hasta que se convenga la forma final del contrato. Pero reitero, como se trata de manejar válidamente los casos, se debe tratar de un contrato por ende válido, ¿cierto? Debe existir un contrato válido, es decir, según los derechos y deberes apliquen en la medida de la relación jurídica donde esté presente algo relacionado con lo contractual, con un contrato. Y por ende todo depende de la forma del caso para conocer el deber ser jurídico que debe tener el contrato y lograrlo y después ejecutarlo, cumplirlo y por ende lograr la realización válida del contrato. Y en lo no relacionado con el contrato, a la vez se deben aplicar los derechos y deberes dentro de la relación jurídica involucrada para que así exista validez jurídica. No solo se trata del contrato válido o propiamente de enfocarse en el contrato válido, sino de que en general la relación jurídica, es decir, el caso, exista válidamente y por ende solo existe válidamente si todo lo relacionado con él, es decir, si sus partes y su todo existen válidamente y por ende propiamente, sí, para que quede claro, el contrato, cuando existe válidamente, esto significa que la relación jurídica es válida, es decir, propiamente para que el contrato sea válido, debe existir dentro de una relación jurídica válida y por ende para que esto quede claro, el contrato es válido cuando existe con armonía jurídica y esta armonía jurídica solo se da si el todo del caso tiene armonía jurídica. Todo está conectado, ya lo hemos dejado claro. Entonces, por ejemplo, en las relaciones jurídicas basadas en un contrato entre la empresa y el consumidor debe existir validez jurídica y en lo que dependa del equipo de abogados debe actuar diligentemente aplicando los derechos y deberes, por supuesto, y por ende no se trata de una confrontación entre equipos de abogados porque todos se enfocan es en la justicia, en lo justo. Deben enfocarse, ese es el criterio de la diligencia del equipo de abogados, de los equipos de abogados, deben enfocarse en lo diligente, en lo justo. Entonces, todos deben reconocer, deben conocer, detectar y reconocer una vez se aclare, se logre la claridad de ello, una vez se aclare lo justo, cuál es la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en el caso, por ende, frente a cada una de las partes y el todo, por ende, frente a cada una de las personas y por ende en relación con el contrato. Debe, una vez se aclare lo justo, debe reconocerse ello y debe aplicarse, debe atenderse ello. Y así es como existe la relación válida. Y por eso, si existen equipos de abogados diligentes, existe compatibilidad entre estos, mientras que, para además complementar el tema de la necesidad de actuación, por ende proactiva por parte del equipo de abogados cuando sea lo procedente, lo necesario jurídicamente, lo válido, lo diligente, es decir, la forma de lograr cumplir con el derecho y por ende asegurar la validez jurídica y lograr la validez jurídica en el caso preventivo correctivo. Si existe un equipo de abogados culpable que actúa antijurídicamente, inaplicando los derechos y deberes y por ende desconociendo los derechos y deberes a la medida del caso, el equipo de abogados diligente debe controlar ello y debe ejercer las acciones de control de ello que sean procedentes, tanto a nivel de la interacción entre las partes para que, si es posible, una vez se detecte que existe lo antijurídico, se resuelva ello por un acuerdo entre las partes porque se dé una compensación válida y continúe el caso, por ende a nivel preventivo, o si no se logra ello, se genera un caso correctivo, un caso de solución del conflicto por fuera de la relación jurídica inicial, de la relación jurídica como tal, y por ende, en ese caso pueden darse de nuevo acuerdos entre las partes directamente o puede existir un tercero de un sector público o privado con la autoridad para aclarar lo justo si actúa válidamente. Y una vez se aclare lo justo, se debe asumir ello por parte de quien lo deba asumir o por parte propiamente de cada persona que lo deba asumir según la responsabilidad jurídica de cada quien en relación con el conflicto y así se termina el caso. Por eso es que el equipo debe ser proactivo cuando existe lo antijurídico, no puede ser pasivo, pero todo depende de su encargo, ¿no? Porque si solo consiste su encargo o su actividad en general en relación con un caso en lograr un concepto jurídico sobre cómo en general aplican los derechos y deberes frente a una IA mercantil, pues ese es su alcance. O sea, todo depende del caso. Y a la vez no siempre hay que considerar que un equipo de abogados
¿cierto? Está contratado por una empresa mercantil, puede estar relacionado con la función pública, por ende con el sector público y puede ser inclusive algo brindado como abogados de oficio bajo esa calidad y de todas maneras, por ende para lograrlo, es decir, y por ende para lograrlo debe tener un conocimiento profesional en los fundamentos del derecho frente a lo mercantil para saber cómo se maneja el caso. O si es una autoridad de control público, de control propiamente por parte del sector público o una autoridad por parte del sector privado, es decir, una persona del sector privado distinta a la persona de la empresa que controle algo en relación con la IA y en general en relación con el caso vinculado con IA, debe actuar válidamente y por ende debe tener un conocimiento, por ende capaz para manejar el caso, capaz jurídicamente para poder manejar el caso, para saber manejar el caso, para lograr manejar el caso válidamente en lo que dependa de su competencia, es decir, de lo procedente jurídicamente ante su persona, es decir, según la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a su persona, es decir, según cómo deba existir jurídicamente la persona, es decir, según cómo deba lograr aplicar, según cómo deba aplicar y logre aplicar propiamente de alguna manera los derechos y deberes a su cargo en relación con su persona. Entonces, aquí hay muchos ejemplos de formas de procedencia y por ende de formas de validez o invalidez jurídica, según exista coincidencia o incoincidencia jurídica, armonía o falta de armonía, inarmonía jurídica en relación con los casos vinculados con IA mercantil. Entonces, este es un fenómeno y propiamente un todo que existe válidamente, si por ende, es decir, la IA mercantil es un todo que existe válidamente, si por ende en cada caso relacionado con IA mercantil existe validez jurídica a nivel preventivo o correctivo. Por ejemplo, en lo relacionado con la competencia de la empresa mercantil en el mercado para por ende conquistar el mercado en relación con su inteligencia artificial mercantil, el mercado en relación con la naturaleza jurídica que tenga específicamente su IA mercantil a la medida de cada caso vinculado con ello, para actuar por ende con base en la forma en la cual procede la libertad frente a la empresa y por ende respetando el límite y por ende, por ejemplo, no actuando incumpliendo con el derecho y por ende compitiendo de una manera antijurídica en el mercado. O, por ejemplo, según el caso, no siendo víctima de un competidor antijurídico que precisamente considere que lo acertado, que lo inteligente es competir incumpliendo con el derecho porque se evita el desgaste de cumplirse con el derecho, de cumplir con el derecho, de tener que cumplir con el derecho y obtiene mayor lucro. Entonces, el equipo de abogados, según el alcance que tenga, según el encargo que tenga, según su abogacía, propiamente la forma de su abogacía, la forma en la cual debe ejercer su profesión jurídica como equipo, según el caso, debe precisamente hacer justicia controlando ello y logrando que no exista una empresa antijurídica compitiendo y por ende que la empresa que represente, según lo que exista, no sea víctima de ello. Entonces, en general, se trata de la validez jurídica en relación con la IA mercantil. Hay todo un universo, incluso en temas de, incluidos propiamente temas de propiedad intelectual, y en general, las variables jurídicas que existan en cada caso jurídico preventivo correctivo vinculado de alguna manera con IA mercantil, por eso hay que descifrar jurídicamente las partes y el todo de la validez jurídica frente a la IA mercantil y en específico frente a las particularidades de la IA mercantil a la medida específica de cada caso. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legatly.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestro servicio de entrenamiento jurídico para equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA y para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente y por ende logren formas cada vez más simples de manejar con validez jurídica los casos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil a su cargo. El derecho solo es uno, pero se trata, perdón, de tener la capacidad de aclarar y lograr manejar válidamente la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a lo mercantil en general y específicamente frente a la IA mercantil, según cada caso vinculado con ello, a la medida de cada caso preventivo o correctivo vinculado con ello, es decir, a la medida de cada relación jurídica relacionada de alguna manera con IA mercantil comercial. Muchas gracias por su atención, espero que sea de su interés contratar nuestro servicio y que aumenten su capacidad y por ende rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil. Espero que sea del mayor beneficio este contenido y reitero que sea de su interés contratar nuestro entrenamiento o también tenemos, que es importante indicarlo, un curso para equipos de abogados que tenemos a nivel mundial, disponible a nivel mundial
es solo para 20 equipos de abogados y no existe un límite de miembros, es decir, el respectivo equipo, cada equipo puede incluir los miembros del equipo que exista, no existe un número de miembros, sino que es para que todos los miembros del equipo acudan, por ende, a él, y es para 20 equipos de abogados. Y a la vez tenemos un webinar intensivo donde durante 3 horas y media se comunica de manera organizada, detallada, contundente, el fundamento jurídico avanzado a nivel de abogacía para equipos de abogados frente al fenómeno mercantil vinculado con la IA. Por ende, existen varias posibilidades según su necesidad y lo que deseen contratar, esperando que tengan claro, como he indicado, la alta relevancia de este tema para los equipos de abogados, el alto beneficio y por ende el alto valor que obtiene el equipo de abogados una vez se educa con nosotros. Y por eso aumentan su perfil jurídico y por ende su profesionalismo jurídico. Se perfeccionan jurídicamente y entre más apliquen lo aprendido, de manera cada vez más simple, logran viabilizar los casos a su cargo, logran la viabilidad jurídica de los asuntos a su cargo, vinculados con IA mercantil y por eso a la vez, una vez obtienen nuestro conocimiento, son capaces de descifrar y aplicar los derechos y deberes de una manera efectiva y por ende lograr justicia según el caso, incluso cuando las demás partes de un caso vinculado con la empresa mercantil en relación con la IA o cuando solo una de las partes o algunas de las partes actúan culpablemente, porque ahí como ha quedado claro, según el encargo y propiamente la abogacía, es decir, como debe ejercer la abogacía el equipo, controlará lo que deba controlar y en general manejará válidamente lo que sea procedente jurídicamente. Y como punto final es importante indicar que entonces no se trata solo de casos relacionados con la empresa mercantil como oferente de sus productos, de su producto o sus productos de IA, es decir, de sus productos de IA por ende mercantiles comerciales, sino también de casos relacionados en general con la producción, distribución y o consumo relacionados con empresas mercantiles frente a IA mercantiles. Porque no siempre se trata de casos donde la empresa mercantil es la productora y ese es el único caso vinculado con IA. También hay casos donde se trata de la empresa como consumidora, la empresa mercantil como consumidora de un producto de IA, ¿cierto? O como distribuidora, o como competidora, etcétera, de cualquier mezcla que exista en relación con empresas mercantiles frente a la inteligencia artificial mercantil. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un cordial saludo. Gracias.